Buenos días. Muchas gracias también por el espacio, por la invitación. Gracias, Carlos Eduardo. En realidad, muchas de las cosas que fue planteando un poco sirven como base de lo que yo voy a contar. Concretamente, no sé si se escucha con el micrófono ahí, pero si no se me cae. Muchas gracias. En realidad lo que yo traigo para compartir es son algunos de los hallazgos, las cosas que surgieron de una investigación que hice en el año 2012 en el marco de un convenio entre el MIDES, en ese entonces Políticas Transversales, y Facultad de Ciencias Sociales. Se trató de una investigación que tenía que ver con este cruce justamente con vejez y diversidad sexual, y estuve entrevistando a personas, varones cisgénero gays, mujeres cisgénero lesbianas y mujeres trans. Tal vez para empezar, 3 consideraciones que son un tanto obvias para lo que es esta jornada, pero que está bueno tenerlas como explícitas, ¿no? En primer lugar, el motivo por el cual estamos acá, en realidad las identidades no pueden ser reducibles a una única categoría, y entonces cuando hablamos de vejez y diversidad sexual, lo que importa es el cruce. La intención no es hacer como homogéneas ni concebir homogéneas la vejez, así como tampoco concebir homogénea la diversidad sexual, sino poder justamente plantear algunas cosas que surgen en el cruce de ambas categorías y no necesariamente suceden de la misma manera para todas las personas que pueden encontrarse en esos cruces, ¿no? La segunda consideración tiene que ver con el contexto, la importancia del contexto. Lo que yo traigo acá son algunas vivencias particulares de las personas que yo entrevisté, que tienen que ver con el contexto uruguayo, las cosas que pasaron en Uruguay, cómo se ha vivido este tema en Uruguay. No es la intención hacer una cuestión ni estática ni universal de estas categorías, sino justamente traer como, bueno, qué es lo que surge de eso con lo que trabajé ya hace 5 años. Así capaz que algunas cosas han cambiado. Y lo otro, en realidad, tiene que ver con que la falta de incorporación de esta perspectiva del cruce concreto entre diversidad sexual y vejez no solamente repercute en cuestiones de reconocimiento de lo que es las vidas de estas personas, sino que contribuye a la precarización de estas vidas. Y por eso es importante, que planteaba Carlos Eduardo, y la construcción de la política pública, no quedar en un mero marco discursivo de, bueno, qué es lo que pasa y demás, sino realmente poder generar acciones concretas al respecto. Cuando pensamos en el curso de vida, en la perspectiva del curso de vida, desde la cual también se elaboran, por ejemplo, los planes de vejez, lo que plantea el curso de vida es que se incorpora, para concebir una etapa determinada, se incorpora o se conoce qué es lo que sucede a esa persona, a esas personas, al colectivo de personas, en las etapas anteriores de su vida, es decir, cómo se llega a, en este caso, ser un viejo o una vieja, ¿no? 3 momentos identificados en el marco de esta investigación, que a partir de los relatos de las personas. El primero tiene que ver con un momento de desamparo, es un momento en el cual hay ausencia de política pública total en relación a esta especificidad. Esto implica que, no teniéndose en cuenta que sea importante no solamente conocer, sino generar acciones para personas que no son heterosexuales o personas que no se definen en su identidad de género desde un binomio hombre-mujer, lo que sucede es que hay una nula garantía del ejercicio de derechos ciudadanos para todas estas personas. Y tiene que ver con la etapa en la que estas personas crecen y se desarrollan, ¿no? En un estado que no plantea que esto sea un tema a atender por la política pública. El segundo momento tiene que ver con un momento de represión expresa. Estamos hablando de la dictadura, primeros años de democracia, donde se aparecen cuestiones que tienen que ver con la persecución, la tortura, incluso la muerte, de personas que se visibilizan en el espacio público desde identidades no heteronormativas, así sea desde identidades de género que no son comprendidas de vuelta en este binomio, o orientaciones sexuales que no son heterosexuales, que no son las mandatadas de alguna manera. Se suma al escenario anterior, que era de nula garantía de derechos, de ejercicio de derechos y construcción de ciudadanías plenas, un escenario en el cual es necesario invisibilizarse para poder incluso sobrevivir. Ya no es un tema de que el Estado no reconoce, sino que el Estado específicamente persigue. El tercer momento es un momento de apertura, que bien puede ser el momento en el que estamos también ahora, el momento en que se empiezan a sancionar algunas leyes,
y acciones afirmativas concretas que se orientan a poder modificar algunas de las consecuencias que la heteronorma tiene en nuestras vidas, ¿no? Entonces, si bien, bueno, ustedes ya conocen cuáles han sido las acciones afirmativas y leyes que se han sancionado en los últimos años, hay algunas intersecciones que siguen siendo de alguna manera postergadas, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de las situaciones de violencia, es el caso, por ejemplo, de las situaciones de la intersección entre vejez y diversidad sexual. Hasta el momento, lo que se ha propuesto tiene que ver con talleres de sensibilización y seguir generando conocimiento, porque es cierto que durante mucho tiempo se desconoció qué es lo que pasa con las personas cuando transitamos distintas etapas de nuestras vidas, no siendo lo que la heteronorma espera que seamos. Entonces, estamos aún en el momento de generar esa información. Además de los contextos en los que las personas obviamente viven y que cómo esos contextos van limitando determinados ejercicios y determinadas formas de poder llegar a la vejez, está también como cada persona pudo, en función de su entorno, de sus redes familiares, comunitarias, laborales y demás, también gestionar la heteronorma. Entonces yo traía acá tres cuestiones que están identificadas, pero que no son, no pretenden ser categorías cerradas, sino que hay un millón de formas de gestionar la heteronorma entre medio, pero me parecía que eran ilustrativas para poder pensar en algo bien claro para pensar cómo estas personas llegan a la vejez. Traje también algunos de los extractos de algunas de esas entrevistas que me parecía que estaba bueno como para darle algún contexto en las palabras de las propias personas. Y tenemos un primer momento que es el momento de enfrentamiento, posicionamiento, que es el momento de enfrentamiento, ¿no? De alguna manera un enfrentamiento explícito de la heteronorma que tiene que ver con personas que asumen un cierto grado de visibilidad en sus vidas, y esto explicita claramente cuáles son los límites de esta heteronorma. Personas trans, por ejemplo, que en el espacio público diurno podían transitar asumiendo las consecuencias que eso iba a tener para sus cuerpos, o personas gays o lesbianas que hacían lo mismo. Sobre esta, uno de los relatos decía un hombre cisgénero gay, que en ese entonces tenía 62 años, en el 2012 quiero decir. Decía, me gritaban de todo, puto, sacate eso, nunca respondía a eso, siempre llevé la banderita así como en la frente. Esa es una de las actitudes. Un segundo posicionamiento tiene que ver con una adaptación, que en realidad no es una adaptación, sino la imposición de la heteronorma en los cuerpos de las personas, y cómo ese discurso también va calando no solamente lo que les pasa a las propias personas y cómo las personas terminan sintiéndose responsables por la vida que vivieron, personas que llegan a la vejez sintiendo que hubiesen deseado no ser gays, no ser lesbianas o no ser trans por los costos afectivos, económicos, personales, laborales que tuvo esa vivencia en sus vidas, así como también esta cuestión que intenta de alguna manera reparar, entre comillas muy muy grandes, a esas personas, ¿no? El discurso de cómo las personas que se visibilizan ante sus familias, por ejemplo, reciben del entorno discursos que son para nada favorables, ¿no? Hay muchos discursos de los que recuperé durante esas entrevistas, que tiene que ver con cómo las personas se sentían mal consigo, pero lo que traje para compartir es en realidad un comentario de una de las entrevistadas, una mujer trans, que en ese entonces tenía 61 años, que planteaba justamente cuál había sido su respuesta en su familia. Lo leo. Ella decía, mis padres se dieron cuenta de chico que yo era afeminado. Mi padre quería que yo presentara una novia. Mis hermanos sí lo hicieron, pero yo no. Me fui, estuve un año desaparecida y cuando volví le dije a mi afeminada madre y como madre lo entendió. Mi padre me rechazó, me llevó al médico, que me hicieran encefalograma porque decían que estaba loco. Loco estaba él, que no entendía razones. Ese es otro de los posicionamientos, ¿no? Y como tercer posicionamiento está el ocultamiento, ¿no? Posicionamiento que no es para nada consciente, no es que las personas digan, bueno, yo voy a elegir ocultarme, voy a elegir adaptarme a la norma, voy a elegir enfrentarme. Tiene que ver con cómo las personas pueden gestionar el entorno que se les va presentando, no solamente su entorno más cercano, sino todos los mensajes que desde el Estado, desde la publicidad y demás se van como imponiendo a las personas. El ocultamiento implica básicamente la generación de estrategias de supervivencia que implican la no visibilización
o al menos una visibilización muy parcial de determinada vivencia que no es la que la heteronorma prevé y explicita que desea. Implica la elaboración de vidas paralelas, tener que racionalizar en extremo las vivencias, tener que estar inventando, pensando si yo no puedo decir dónde estuve y con quién estuve, entonces tengo que generar una historia externa que de alguna manera me implique que yo tengo que vivir dos vidas distintas. Obviamente eso genera que los vínculos que estas personas podían establecer eran muy, muy limitados en lo que tiene que ver con lo afectivo, con poder fluir en sus vínculos. Y bueno, limitaba obviamente la visibilización. Hubo momentos en los que esto fue necesario explícitamente, como planteaba antes, en momentos en que el ocultamiento era una estrategia para incluso poder sobrevivir, pero otros momentos en los cuales el efecto que tuvo ese momento de represión fue tan grande que las personas empezaron a temer por sus propias vidas el momento de la visibilización. Entonces ya no era un horizonte posible en ningún momento plantear, bueno, en realidad salir del armario en algún momento de sus vidas, por el efecto que tuvo esta represión, que no solo persiguió a personas, sino que lo hizo muy explícitamente, haciendo bien claro, bueno, quiénes eran las personas que iban a estar perseguidas. Sobre eso un relato más. Decía en ese entonces un varón gay cisgénero que en ese momento tenía 73 años. Él decía: yo soy de la época que teníamos que escondernos porque ibas por la calle y tenías que ir de cabeza gacha. No fueras a mirar a nada, a alguien, así en el ómnibus o así, porque ya te echaban la boca, ya te llevabas un insulto. Así hubieras mirado distraídamente. Fue la época peor. Ojalá hubiera vivido en la época actual en aquellos momentos. De ir con tu madre siendo un niño chico, con tu madre de la mano y que pasara un camión de los de fútbol y se daban cuenta. Siempre había alguno que se daba cuenta y daba la voz de alarma y empezaban a gritar disparates. Era así, era horrible, sí. Eras una plaga, eras una plaga. Esta es la vivencia de esta persona. Bueno, los distintos contextos y las distintas formas en las que las personas pueden gestionar sus vivencias dentro de estos contextos pueden ser leídos de una categoría que es la categoría de estigma, que la traía hoy también Carlos Eduardo. En la categoría de estigma básicamente lo que nos dice es que hay, socialmente se define un atributo, varios atributos, en este caso vamos a tomar la orientación sexual no heterosexual, la identidad de género definida desde lo no binario hombre-mujer, como atributos no deseables para las personas, ¿no? Eso implica que toda persona que se sepa portadora de ese atributo va a ser desacreditada, ¿no? Dos vivencias concretas, una es la de desacreditación explícita, personas que son visibles en el espacio público, y otra es la posibilidad de la desacreditación, que implica que las personas poseen ese atributo que no se desea, pero que ese atributo no es del todo, no está del todo confirmado de alguna manera. Esto genera distintas vivencias que tienen una aclaración tal vez también. La visibilidad en esta cuestión no solamente era una cuestión de voluntad, que las personas plantearan su deseo de ser visible. Muchas personas eran visibilizadas forzosamente a través de lo que eran las racias, a los boliches que se sabían de público gay. Y además había personas, como es el caso de las mujeres trans sobre todo, que necesitaban visibilizarse para poder vivir su identidad. Entonces ahí no había tanto una cuestión de elección en qué espacios visibilizarse. Algunas consecuencias, digamos, que se ha tenido esta cuestión de vidas atravesadas por el estigma. Están ahí. Por una parte, la expulsión de los circuitos formales de estudio y trabajo genera que las personas actualmente no tengan posibilidad de jubilarse en igualdad de condiciones que personas que pudieron transitar su ciclo educativo o terminar de trabajar sin ser perseguido por en ningún momento a razón de su orientación sexual o identidad de género. La atención en salud que no contempla orientación sexual y o identidad de género, consumo autoadministrado de hormonas, modificación corporal con materiales no adecuados, situación de calle, etcétera, etcétera, generan un deterioro de la salud anticipado. En esta cuestión que un poco planteaba Carlos Eduardo de la primera hipótesis del envejecimiento acelerado, cuestiones que se van como materializando en los cuerpos a etapas que por ahí en otras personas no lo viven de esa manera, en función de cómo la sociedad ha gestionado también esos cuerpos.
La adaptación a la norma, una adaptación que supuso para algunas de las personas seguir con un determinado mandato de una vida heterosexual, casarse, tener hijos y después a la edad de 60 años romper esa unión, poder visibilizar una unión, en este caso era una mujer, una unión lésbica, y también supone como consecuencia para esa persona una vida no vivida plenamente, ¿no? Es decir, que quizás cuando pensamos en la balanza de, bueno, ¿qué es peor? No sé, deterioro de salud, una vida no vivida plenamente, en realidad llegar a los 60 y pico de años y darse cuenta que tu vida podía haber sido distinta, también es algo fuerte. Y por otra parte, la negación, deslegitimación o no reconocimiento que se ha hecho de esta posibilidad de ser viejo, vieja, de vivir una vida desde identidades no heteronormativas, genera la imposibilidad de proyección a esta etapa vital. En realidad, en el transcurso de las entrevistas, ninguna de las personas entrevistadas se concibió en alguna vez de llegar a viejo o a vieja. Todas las vidas iban siendo vividas en el presente. Y uno de los entrevistados que vivía en el interior decía algo así. En ese entonces él tenía 76 años. No podía pensar que existía otro mundo. No es como que no supiera que existía Montevideo, pero es como que me preguntaras qué pasa en Singapur. ¿Qué sé yo qué pasa en Singapur? Yo vivía el momento con la problemática del momento, tratando de sobrevivir para el otro día. Punto. Bien. Cuando nosotros pensamos en una sociedad heteronormativa que cotidianamente nos plantea cuáles son las formas en las que las personas nacemos, crecemos, nos relacionamos, en qué trabajamos, con qué familia vivimos, cómo nos enfermamos, cómo morimos, que haya un conjunto de ciudadanos a los cuales se les niega la posibilidad de proyección absoluta porque no hay nada que pueda explicitar otras formas de envejecer que no sean la heteronormativa de la foto publicitaria. En realidad es algo lo que podría explicar, en ese entonces lo habíamos pensado así, la ausencia de reclamos que sean esgrimidos de este cruce particular, ¿no? Como planteaba también Carlos, en realidad muchos de los entrevistados en el transcurso de esta investigación no se identificaban como viejos o viejas y tampoco muchos se identificaban desde una categoría de diversidad sexual. Muchas personas tenían un discurso que estaba más bien orientado a yo soy una persona, ¿no? Y no hay ninguna categoría que se pueda imponer que pueda de alguna manera especificarme en un colectivo determinado, ¿no? Sobre eso, uno de los relatos, me quedan pocos relatos, igual ya estoy casi terminando, pero me pareció importante traer las palabras de las personas que fueron entrevistadas. Que tenía que ver con, bueno, por qué estamos ante esta situación de no reclamos específicos o no acciones específicas también desde esta intersección concreta. Lo que él decía, que en ese entonces tenía 65 años, era un varón gay cisgénero, planteaba, se han tocado temas en el hecho de si se puede formar un geriátrico o algo por el estilo, ahí como en la línea que planteaba Carlos Eduardo de la experiencia habitacional. Y son cosas que van pasando y escalafonándose porque hay otras prioridades. No te olvides que paralelamente a esto tendríamos que trabajar estatalmente. Entonces, si nosotros estamos ahora con el matrimonio y metemos esto y aquello, esto era en el año 2012, ¿no? En ese sentido, lamentablemente, hay que darle prioridad a lo que puede ser más esencial. El colectivo social de edades no es tanto como puede ser el actual que está vigente. Hay más jóvenes que están en el de crear relaciones, ¿no? Esto un poco traía entrevistado en relación a, bueno, cuáles son las posibilidades de generar agenda. Ahí va. Bueno, un poco, ya como para ir llegando casi como al final, además los problemas que pueden traer, bien, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son los problemas para poder generar agenda? Un poco esto que también planteaba Carlos Eduardo, la necesidad de que un discurso se enuncie desde un determinado sujeto concreto, es decir, personas que necesariamente tienen que visibilizarse desde esta intersección. Visibilizarse de esta intersección implica también asumir en esto que planteaba antes, de estar
con la posibilidad de ser desacreditado o ser de hecho desacreditado implica estar en ese lugar. Si bien el contexto no es el mismo que el contexto en el cual estas personas crecieron y vivieron su niñez, su juventud, su adultez, también en los procesos personales de cada uno también visibilizarse tiene en esto que aparejado todo lo que las personas ya han vivido. Y por otra parte, desarmar un discurso heteronormativo que ha mandatado que la visibilización necesariamente tiene que ser autorizada. Voy a leer el último relato de esta persona, también de 73 años. Todo tiene que tener su límite y se me ocurre que esta apertura está perfecto, bienvenida sea, pero espero que no la aprovechen y al final terminen tirándose a la gente en contra por ser groseros. Tú ves, en muchos de los casos, que parece un mundo subreal, que viven una fantasía y pretenden que todo el mundo viva con esa fantasía y te acepten. Me parece que hay cosas que son exageradas. Andar por la calle pintada como una puerta, vestida de mujer. Pienso que son cosas que son más bien para la intimidad, para un determinado espacio, no para andar enrostrándolo. Yo pienso que cada uno tiene su derecho. Si yo tengo mi derecho de ser lo que soy, los demás tienen su derecho de aceptarlo o no. Transitar el espacio público con una vivencia de este tipo, imagínense cuán difícil que puede ser cuando tengo que sentirme totalmente habilitado para hacerlo. Para terminar, pensar, bueno, cuáles son, en esto que planteamos, la necesidad de acciones concretas, algunas de las cosas que entiendo que son como más importantes. En primer lugar, sin llegar a concepciones que impliquen que concebir la vejez desde los 40 años, sí poder plantear que la vejez es un concepto plástico y que necesariamente, si bien no se proyecta que las personas trans sean concebidas como viejas a los 40 años, sí es importante que en esta generación de mujeres trans y varones trans que viven en determinadas situaciones de precariedad se pueda atender con algún tipo de recurso su situación. Es decir, que no quede un vacío entre que las personas se desligan de su mercado, de su fuente de trabajo, que para estas personas suele estar vinculada expresamente con el comercio sexual, que en el pasaje a la vejez se modifica en todo caso por clientes atendidos en domicilio. Entonces, generar realmente políticas que puedan tener un impacto en esas vivencias concretas, más allá de no proyectar que así sea concebida la vejez trans para siempre. Y por otra parte, poder trabajar en todas las políticas que refieren a la etapa vital en cuestiones que hacen a la desestructuración de este armario. En realidad, si pensamos en generaciones enteras de personas que son incapaces de poder proyectarse porque socialmente se les dijo que no se pueden proyectar desde su identidad, el problema no es que las personas no se pueden proyectar por una cuestión personal de que no se aceptan, no entre comillas, sino que vivimos en una sociedad que sigue estando en el armario en muchos de los aspectos y fundamentalmente un Estado que sigue estando en el armario. El trabajo también tiene que estar por empezar a abrir esas puertas. Muchas gracias.